¿Se imaginan tener una novia porrista? Vamos a ver cómo le va el prota con esa motivación. Pero antes de continuar, no se te olvide seguirme en Instagram en mi cuenta de kim.gz, donde vas a encontrar contenido variado que sé que te va a gustar. Adicional, tenemos cuenta en TikTok de kim.z1, donde también vas a encontrar mis resúmenes. En algunos momentos voy a subirlos aquí primero, como para darle variedad al canal. Los enlaces vas a encontrarlos en la descripción del video y ahora sí, continuemos con el video. La historia inicia en un entrenamiento de béisbol, donde los chicos aquí entrenan hasta el límite. Tenemos a una linda waifu que es la manager del equipo, donde los elogia y los apoya a seguir entrenando para ser capaces de ganar los partidos. Ahí se le conoce como Nanao Senpai. Ella se acerca al prota a darle un vaso con agua. Aquí los compas les dicen que los dos parecen sospechosos, adicional que no están permitidas las relaciones en el club. Aquí ella está nerviosa porque casi los descubren, porque llama al prota por su primer nombre. Tenemos un recuerdo de ella donde dice que conoció al prota justo después de ingresar a la escuela. Además dice que se sentía sin vida después de que tuvo que dejar de nadar, y después de ver al prota trabajar día tras día, decidió convertirse en la manager del club de béisbol. Ella dice que eventualmente terminó enamorándose del prota. Adicional que el sentimiento es mutuo, pero las relaciones entre los miembros del club están prohibidas. Adicional que ahora son amantes y solo se llaman por el nombre cuando están solos. Al final del entrenamiento, la wife encuentra al entrenador molestando a una profesora, donde ella trata de detenerlo. La chica claramente lo detesta. Adicional dice que es un entrenador profesional y que llegó a la escuela porque habían unos rumores de que acosaba a las chicas que entrenaba. Dice que les va a contar a todos si sigue haciéndolo. Él accede, pero le dice que después de que termine de limpiar, vaya a la oficina de orientación, que él le dará unas lecciones extras. Más adelante tenemos a estos dos que ya se encuentran en el salón, tratando de resolver entre comillas sus diferencias. Tenemos un recuerdo de la waifu cuando empezó a salir con el prota, donde dice que todo lo que ha hecho ha sido por él. Este par de tortolitos se iba a dar un besito, pero llegó el entrenador y los descubrió. Después de eso, el entrenador le dice que para evitar que la lujuria se extienda en el equipo, él enseñará unas clases extras de educación física. Obviamente ella se niega y dice que lo va a reportar a los maestros, pero el entrenador dice que es culpa de ellos porque estaba rompiendo las reglas del club. Adicional que un escándalo como ese sacará al prota del torneo. Ella, viéndose acorralada, accede a esas lecciones extras. Ella claramente lo hace por el prota y dice que no dejará que todo el esfuerzo que él ha hecho se vaya a desperdiciar, así tenga que hacer lo que el profesor le diga. Al día siguiente todos se encuentran entrenando y el entrenador dice que ahora la manager también se unirá al entrenamiento. Todos quedan sorprendidos porque la belleza de la waifu es impresionante. A ella le preocupa que el prota se entere de lo que está pasando. Luego de finalizar el entrenamiento, el prota se acerca a la waifu. Él le dice que solo le preocupa si el entrenador le estaba haciendo algo raro. Ella le dice que no es ese tipo de chica que permitiría que eso suceda. Con eso el prota queda más tranquilo y vuelve con sus compañeros. La waifu finaliza diciendo que tenga fe en ella. Más adelante la waifu tiene el objetivo de hacerse con la computadora del entrenador donde están los videos del entrenamiento. Días después el equipo tuvo un campeonato donde perdieron de forma aplastante. La waifu dice que es entendible que el entrenador esté enojado con esa pérdida, pero aún así el prota dice que va a seguir entrenando para poder llegar a los juegos nacionales. La waifu dice que siempre estará con él apoyándolo, y con eso se despiden por esa noche. Y de ahí ella corrió directamente a la casa del entrenador. Al día siguiente tienen un nuevo partido donde vuelven a perder. Con eso pierde una apuesta que tenía con el entrenador, y eso era que tenía que vestirse como toda una porrista. El entrenador le dice a la waifu que le dijo a los jugadores que iban a conocer a su novia, que se llamaba Lila, y así como estaba vestida no la iban a reconocer. Pero ya es muy tarde porque ya estaban entrando los jugadores. Ellos entran y se dan cuenta que el entrenador no les estaba haciendo ninguna broma. A ella no le queda de otra de actuar como si fuera otra mujer. Después de que se acabara el entrenamiento personalizado, ella se da cuenta que le gusta ese tipo de experiencias. Pero al rato llega un jugador y descubre que ella era la manager. El entrenador llega y le dice que ni se le ocurra ponerle un dedo a su mujer. Y finalmente ella admite que es la mujer del entrenador. Ella decidió poner un cierre a todo y se reúne con el prota para terminar oficialmente su relación. Después de eso llega el entrenamiento de verano y la waifu motiva a todo el equipo con buenas propuestas. Ya en la noche en las cabañas se escucha cómo la waifu tiene buenos entrenamientos personalizados con todos los jugadores. Y el pobre prota tiene que escuchar todo eso. Realmente se nota el cambio radical que tuvo la waifu con el paso del tiempo. F por el prota que no se dio cuenta antes de lo que estaba pasando. Moraleja de la historia: nunca dejen a su novia solas con el entrenador del equipo. La historia finaliza con la carta de renuncia del prota en el club de béisbol, ya que se dio cuenta que perdió completamente a la waifu. Y bueno chicos, hasta aquí este video. Espero que si les gustó me apoyen con un like, se suscriban, dejen sus comentarios si quieren que resuman más de ese tipo de animes. Y lo siento más, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.